Muy bien, pues vamos a aprovechar este ejemplo para hacer una primera introducción a la aplicación del teorema de Gauss para el cálculo del flujo a través de una superficie cerrada, ¿no? Consideremos una carga puntual Q a la que vamos a dar un valor arbitrario de, pues yo qué sé, 13 nanocoulombs y una superficie plana infinita, aquí la hemos recortado, hemos puesto bordes, pero esto queremos que sea una superficie plana en la cual hay una distribución uniforme de carga en superficie por valor de, por ejemplo, menos 29 picocoulombs por centímetro cuadrado, por ejemplo, ¿no? Algo así. Bien, ¿a qué distancia se encuentran estos dos objetos? Pues bueno, a una distancia A, ¿vale? A una distancia A, y lo que nos interesa para la aplicación del teorema de Gauss es el establecimiento de una superficie cerrada sobre sí misma, una superficie virtual que no existe. Ya sé también que esta placa cargada infinita tampoco existe, no es realista, pero es ideal, ¿no? En el universo del problema sí existe. Lo que también es imaginario, lo que sí es imaginario en el universo del problema, al contrario que esta carga que es real en el universo del problema y esta placa que es real, lo que sí es virtual en el universo del problema es una estructura superficial cerrada en torno a esta configuración de forma cúbica, por ejemplo, ¿no? Podríamos situar en el centro de un cubo imaginario esta carga de esta manera, más o menos, intentando pues que no sea absolutamente horrible. Hasta aquí, bueno, más o menos, ¿no? Y de algún modo, en este cubo imaginario hemos encerrado una porción de esta superficie plana cargada y en el centro de este cubo tenemos esta carga puntual Q. Bien, pues entonces a continuación podríamos preguntarnos cuál es el valor del flujo eléctrico a través de esta superficie, ¿no? Entonces, el teorema de Gauss permite responder a esta pregunta y se formula de la siguiente manera, ¿no? El teorema de Gauss nos dice que el flujo eléctrico nace del cociente entre la carga interior, la carga neta, total, interior, encerrada en este cubo imaginario, en esta superficie imaginaria virtual a la que llamamos superficie de Gauss, ¿vale? Superficie de Gauss, que es virtual para nosotros humanos y es virtual también en el universo del problema, ¿vale? No es que hayamos metido esta carga dentro de un cubo, no. Esa superficie es imaginaria. Y lo único real aquí es una placa ideal y una carga puntual en este centro de esta superficie imaginaria. Bien, este es el primer término, que nos dice que la carga interior neta dividida entre la permitividad del medio en el que está ocurriendo en el que encontramos esta configuración de cargas, en este caso, pues, imaginamos que es el vacío, pues equivale al valor del flujo de campo eléctrico a través de esta superficie cerrada de Gauss. Es muy importante que sea cerrada para poder aplicar el teorema. Y en este ejemplo solo lo abordaremos desde este miembro de la ecuación. ¿Por qué? Porque el teorema de Gauss asimila esto también a la integral cerrada sobre cierta entidad, sobre cierto cuerpo, en este caso pues es la superficie del cubo, de este producto escalar de dos vectores. Nosotros ahora no trataremos este segundo miembro de la igualdad, sencillamente trabajaremos con este por ser un ejercicio introductorio al concepto de carga total englobada y un primer ejemplo de cálculo del flujo eléctrico a través de esta superficie cerrada. Bien, por tanto nos desharemos de este trocito de aquí, porque no nos interesa para este ejemplo, y sencillamente podríamos preguntarnos, vamos a ver, ¿qué contribuciones de carga hay dentro de esta superficie virtual? Bueno, pues tenemos la carga Q, esto no tiene tinta, no me gusta, tenemos la carga Q y tenemos la carga de la placa. Hay aquí una porción de placa cargada en superficie en el interior de esta jaula. Pero claro, el valor de la carga Q ya lo conocemos porque es puntual y nos es dado aquí. Pero de la placa no conocemos la contribución de carga, ¿no? Lo que sí conocemos es esta densidad de carga uniforme en la superficie, en su superficie. Y están expresadas de esta manera, en nanocoulombs, y por tanto
la de la carga puntual puede ser escrita de esta manera en coulombs, ¿ves? Nano por 10 a la menos 9 y esta medida de aquí viene en picocoulombs. Por tanto, pico 10 a la menos 12. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Que esta unidad nos ha sido dada en centímetros cuadrados. Entonces, debemos, antes de empezar a operar, procurarnos esta medida en sistema internacional. Y esto es tan sencillo como anotar aquí la medida que nos dan. Coulombs partido centímetro cuadrado. Observa que 100 centímetros son 1 metro y que podemos elevar este término al cuadrado sin alterar el valor de la fracción, de modo que observamos que este factor de conversión permite anular centímetro cuadrado con centímetro cuadrado, que resultaría de elevar este centímetro al cuadrado, y resultaría metro cuadrado en el denominador. ¿Qué cantidad? Pues veamos. El cuadrado de 100 es 10.000, es decir, 10 a la 4, por tanto, esto resultaría en esto. Y esta unidad sí está en sistema internacional, por tanto, si me permitís, vamos a rectificar aquí. Este menos 12 es 10.000 veces mayor cuando lo expresamos en metros cuadrados, ¿vale? Ahí lo tenemos, porque el metro cuadrado es 100.000 veces mayor que el centímetro cuadrado. Muy bien. Ya tenemos ahora aclarada cuál es la densidad de carga en esta placa. Pero claro, ¿cómo conocemos, cómo nos permite este dato conocer cuál es su contribución de carga? Pues muy sencillo, muy sencillo. Así como la carga puntual contribuye con 13 nanocoulombs, la contribución de esta placa equivaldrá al producto de sigma, de esta constante de distribución de carga uniforme, multiplicado por la superficie, vamos a dibujarlo así, por la superficie de la placa. Bien, ahora, sencillamente calculando la superficie de la placa, podríamos estimar el valor del flujo a través de esta superficie cerrada. Antes de eso, vamos a sustituir aquí el valor de la permitividad eléctrica del vacío, y me interesa mucho que observemos las unidades. Faraday partido metro. Este sigma nos viene en coulombio partido metro y tiene un valor de menos 29 por 10 a la 8. Entonces vamos aquí por 10 a la menos 8, perdón. Pues por tanto ponemos menos 29 por 10 a la menos 8 coulombio partido metro cuadrado. Pero claro, esto es solo la sigma. Ahora vamos a dimensionar, este factor, dimensionar por la superficie que hay contribuyendo en el interior, encerrada solamente en el interior. ¿Por qué? Porque la superficie de esta placa, que podría ser finita o infinita, que queda excluida fuera de la superficie de la superficie virtual, de la superficie de Gauss cerrada del cubo, no contribuye al flujo de campo a través del cubo. Queda fuera. Por tanto, solo hemos de considerar la carga que queda totalmente encerrada, que es la que genera, la que se crea en esta superficie cargada. Por tanto, vamos a multiplicar aquí por la superficie, pero claro, para multiplicarlo por la superficie necesitamos, si esto es una superficie cúbica, pues poder calcular, ¿no? Calcular esa superficie, que será un cuadrado. Vamos a darle una longitud L de, qué sé yo, me lo invento, 19 centímetros, y esto pues en sistema internacional, ¿no? Pues sería 19 por 10 a la 2 metros, y esta es la longitud que tenemos que elevar al cuadrado para calcular el flujo. Vamos a ello. Y me interesa que observemos las unidades para dar sentido a... pues en qué unidades se escribe el flujo eléctrico, ¿no? Porque esto es una entidad muy abstracta y que puede no ser muy intuitivo que representa realmente cuál es el sentido físico de esto. Vamos con ello. Tenemos aquí el valor de la primera, ¿no? El valor de la primera carga. Tenemos aquí la contribución de carga de la placa. Fijaos que estos metros cuadrados los multiplicamos por esta longitud de la arista del cubo elevada al cuadrado, y longitud al cuadrado es superficie, por tanto, esto quedará en metros cuadrados, y este metro cuadrado que nace aquí se anula con este, de manera que esto muere
y esto ya es un número, una cantidad de coulombs. Ahora ya, si me permitís, me deshago de ello. Y aquí abajo, pues anotaríamos los faradios partido metro. Faradios partido metro. Y ahora ya podéis observar que el numerador sale totalmente en coulombs, y el denominador es otra fracción a su vez, que es faradio partido metro. Pues vamos a analizar qué rediantre significa esto, ¿no? Habíamos dicho que eran 19 por 10 a la menos 2 metros elevado al cuadrado, metro cuadrado, que se anulaba con este partido metro cuadrado de aquí, y entonces que era coulomb. Vale, pues si metemos esto en la calculadora, nos da un resultado aproximado de 285,8594. 285,94. Comprobamos que no estemos diciendo tonterías. 8594. 8594. Vale, pero 94, ¿qué? ¿Qué? Porque lo de arriba son coulombs. Todo esto son coulombs, dividido entre faradio partido metro. Es decir, coulomb por metro partido faradio. Coulomb por metro partido faradio. Fíjate bien, ¿no? Es el inverso del faradio partido metro, es metro partido faradio. Y eso multiplicado por coulombs. Vale, pero bien, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Estos son volts. Por tanto, el flujo se mide en volt por metro, o cualquiera de sus equivalentes, ¿vale? Cualquiera de sus equivalentes en unidades elementales. Bueno, pues espero que este sirva de ejemplo para una primera introducción a la aplicación del teorema de Gauss para el cálculo del flujo eléctrico, el flujo de campo eléctrico a través de superficies cerradas. Muy bien. Fantástico. Ahora podríamos preguntarnos, por ejemplo, una variación de este ejercicio, ¿no? Podríamos plantearnos, por ejemplo, ¿qué tendría que ocurrir? ¿Cuáles deberían ser las dimensiones de esta superficie virtual de Gauss, este cubo cerrado, este cubo azul? ¿Cuáles deberían ser sus dimensiones para que el flujo a través de esa superficie cúbica fuera nulo, considerando esta distribución de cargas, ¿no? Una carga puntual por valor de 13 nanocoulombs y una sección, una porción, cuya superficie pues aún no hemos caracterizado, una porción de una placa plana infinita que se encuentra a una distancia A de esta carga puntual, con una densidad de carga uniforme a lo largo y ancho de toda su superficie por valor de 29 por 10 a la menos 8 coulombs por metro cuadrado, o lo que es lo mismo, menos 29 picocoulombs por centímetro cuadrado. Vamos a ello, vamos a ello. Muy sencillo, vamos a ver. Lo que nos interesa ahora es calcular una longitud L, una longitud L', se pide una longitud L', tal que el flujo de campo eléctrico a través de esta superficie cúbica, a la que vamos a llamar C, sea cero. Claro, ¿cuándo se va a cumplir? ¿Cuándo se va a cumplir esto? Bueno, pues hemos dicho que la expresión para el cálculo del flujo eléctrico es la carga neta total cerrada, encerrada, englobada dentro de la superficie, dividido entre la permitividad del medio, que vamos a asumir esta vez el vacío. ¿Esto cuándo se va a cumplir? Bueno, pues que lo de arriba sea cero. Cuando este numerador sea cero, esta fracción será cero y por tanto el valor del flujo será cero. Por lo tanto, necesitamos identificar una longitud que permita que la carga neta interior sea nula. De igual modo, acabamos de identificar que esta carga interior encerrada tiene dos contribuciones, una que proviene de la carga puntual y otra que proviene de la placa cargada. Por tanto, esta carga será nula cuando una carga anule a la otra. Esta carga podría ser nula si en el interior de la superficie del cubo no hubiera cargas encerradas. Pero es que sí las hay, por tanto, si hay carga se está generando campo, y si se está generando campo, el campo tiene que salir, no se queda encerrado dentro del cubo mágicamente. ¿Vale? El campo sale. Entonces, y esa salida de campo es el flujo. Entonces, ¿cuándo se va a cumplir esto? Esto es horrible. ¿Cuándo se va a cumplir esto? Pues cuando el valor absoluto de esta carga Q sea el mismo que el valor absoluto de la contribución de la placa cargada. Es decir, cuando su densidad de carga superficial multiplicado por la porción de superficie de placa englobada dentro del cubo, en valor absoluto,
equivalga a esta. ¿Por qué digo en valor absoluto? Bueno, pues porque considerábamos en el ejemplo que esta densidad de carga era de menos 29 por 10 a la menos 8 coulombs partido metro cuadrado, es negativa, es de un signo, mientras que la carga de la carga puntual es positiva. Por tanto, cuando estos dos se anulen, el numerador de esta fracción dará 0 y el flujo dará 0. ¿Bien? Y esto eran nanocoulombs. Bien. Pues si esto está claro, basta con resolver esta ecuación. El valor de la Q lo tenemos aquí anotado, en coulombs. El valor de sigma. Vamos a hacerlo distinto para no tener que escribir tanto, que siempre va bien poder escribir menos, ¿no? La superficie equivale a longitud por longitud, por tanto, aquí me voy a abstener de la... ¿Vale? Para ahorrar notación me voy a abstener de la gestión del valor absoluto y sencillamente vamos a usar el valor absoluto y punto. Bien, bastaría con esto, ¿verdad? Dividiendo entre sigma en ambos miembros y a continuación cancelando el cuadrado con esta raíz cuadrada. Vamos a permitirnos esta licencia aquí por brevedad. Por tanto, sustituyendo los valores y habiéndonos asegurado previamente que las unidades son adecuadas, que corresponden con sistema internacional, vamos a escribir valor de la carga, coulombs, coulomb partido metro cuadrado. Por tanto, subirá metro cuadrado arriba y la raíz cuadrada de metro cuadrado dará metro. Las unidades son consistentes. ¿Vale? Fijaos que de igual manera, como estamos considerando el valor absoluto, no aplicamos aquí el signo, porque lo que nos interesa es encontrar un valor tal que se anulen en el numerador de una fracción. Bien, pues esto es todo. Y si me introducimos este valor en la calculadora, que esto entiendo que es 13 partido 290, ¿vale? Pues obtendremos la cantidad de metros, ¿no? En este caso, que son 0,72, vale, en metros, muy importante, en metros, tal que hace que la emanación, ¿no? La salida del campo a través de esta superficie sea nula. ¿Qué sentido tiene esto? Pues si esta longitud L antes era de 19 centímetros y observábamos un flujo no nulo, lo que nos dice esto es que si ampliáramos escalando desde el centro, desde el origen, el cubo, desde donde se encuentra la carga Q, escaláramos hasta 21,17 centímetros la longitud de la arista del cubo, encontraríamos que la contribución de la carga de la placa habría aumentado lo suficiente como para compensar la contribución de la carga puntual. De modo que se anularían la una a la otra, la carga interior neta encerrada por la superficie virtual del cubo sería nula y por tanto el flujo eléctrico a través de esta superficie de Gauss virtual, imaginaria, sería nulo. Y hasta aquí este ejemplo.